Bien, Cecilia, te escuchábamos opinar ahí en el informe, pero bueno, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando escuchás esto de exterminar el kirchnerismo, de una Argentina sin Cristina? En primer lugar, me genera angustia que en el 40 años de la democracia estemos escuchando términos como erradicar, exterminar, dinamitar. Pasamos muchas cosas los argentinos y los que tuvimos la suerte de crecer en democracia, tuvimos la suerte también de tener la vida como un valor asegurado en términos de la militancia política y las consecuencias. Y ver tanta violencia me angustia, porque yo creo y creí siempre que la diferencia entre democracia y dictadura es la diferencia entre la vida y la muerte. Y la primera vez que lo vi en riesgo eso fue con el intento de magnicidio a Cristina hace casi un año. Creo que eso puso en riesgo el sistema democrático argentino. Y evidentemente no toman conciencia de lo que significó, por eso no lo repudiaron ni Bullrich ni Macri, ni de lo que significa, ni tampoco tienen respeto ni siquiera por lo que significó en la Argentina los 30.000 compañeros desaparecidos, por la lucha de hijos. Yo ayer cuando veía cómo las abuelas habían recuperado al nieto número 133, y les mando un beso enorme a todas ellas, decía, ojalá que estas cosas hagan que la oposición o Juntos por el Cambio se den cuenta de que no se puede tener una política y un discurso negacionista en la Argentina, ¿no? ¿Te imaginabas una campaña así? Esta semana fue como bastante económica, ¿no? Además de la noticia del FMI, en la oposición se habló mucho y se puso sobre la mesa, recién lo repasábamos y opinabas un poco sobre esta idea de Patricia Bullrich, de traer ideas del pasado que ya no han funcionado. ¿Esperabas algo así, que dijeran este tipo de plan? Sí, porque es una campaña donde no hay propuestas, y las propuestas que Juntos por el Cambio tiene en sus distintos matices, porque no hay halcones y palomas, son todos buitres, son propuestas que tienen que ver con el pasado reciente de la Argentina, y no hace falta ir muy atrás para saber lo que hicieron efectivamente. Por eso cuando hablan de blindaje, de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nosotros debemos redoblar los esfuerzos. Y el 13 de agosto los argentinos y las argentinas tienen que ir a votar, porque ir a votar significa poner un límite a este pasado oscuro que significó el macrismo. Y no solo necesitamos que Sergio Massa sea presidente, sino también necesitamos un Congreso, y lo digo desde el lugar que me toca, que es la Cámara de Diputados, que no vuelva atrás en derechos que fueron adquiridos. Y en el Congreso se discute, por ejemplo, si Aerolíneas o YPF van a ser privatizadas o van a seguir siendo públicas y de todos los argentinos y las argentinas. En el Congreso se discute si discutimos humedales o no discutimos humedales. En el Congreso se discute si queremos una reforma laboral que discuta, por ejemplo, el proyecto de Palazzo de reducción de horas de trabajo como se está discutiendo en el mundo, o una reforma laboral como la que quiere el macrismo, que le saque derechos a los trabajadores. En el Congreso se discuten los derechos de los argentinos y de las argentinas. Y necesitamos poder tener mayoría para llevar adelante propuestas como las que tuvimos con el IFE, con el ATP, con el aporte solidario y extraordinario. Necesitamos poder aprobar las universidades públicas. No puede ser. Juntos por el Cambio le dice que no a las universidades públicas. Nos van a cortar la beca Progresar, Conectar Igualdad. Y no es para meter miedo, es porque lo que hicieron hace muy poquito. Entonces necesitamos construir mayorías en cada municipio, en cada provincia, en el Congreso y a nivel nacional también. Yo hago un llamado a todos los militantes y a todos los argentinos, vayamos a votar, porque aparte es la mejor forma de celebrar la democracia y de seguir fortaleciendo nuestras propias vidas. Recién hablabas de Sergio Massa. Cecilia estuvo en Tucumán este mediodía. Vamos a escuchar un fragmento del discurso y después lo analizamos. Este es un partido de dos tiempos. Lo saben los hinchas del DECA y los hinchas de San Martín de Tucumán. El 13 de agosto es el primer tiempo. El partido hay que salir a buscarlo desde el primer minuto. Vayamos el 13 de agosto desde Tucumán a mostrarle a la Argentina que ese triunfo que construyeron hace unos días para mostrar la independencia tucumana,
es el mismo triunfo que van a construir para ayudarnos a construir la independencia de nuestra patria. ¿Cómo lo estás viendo a Sergio Massa en la campaña? Bien, hablaba de 2 tiempos, yo creo que puede ser hasta de 3. Sí, ojalá que sea de 2 y podamos definir rápidamente el proceso electoral. Por eso es importante que el 13 de agosto los argentinos y las argentinas vayan a votar. Mirá, yo creo que Sergio tiene una capacidad de trabajo y de conducción y de liderar equipos que pocos dirigentes políticos en la Argentina lo tienen. Esta semana y hace un par de semanas yo veía como algunos medios de comunicación y dirigentes opositores no solo llamaban al fondo para que le vaya mal en este proceso de reordenamiento con el fondo, sino que además auguraban cómo nos iba a ir mal, ¿no? Y lo cierto es que fue un proceso trabajoso, fue un proceso dificultoso, pero justamente porque Sergio no se puso de rodillas, no puso de rodillas a los argentinos frente al Fondo Monetario Internacional. Y nada con el fondo es bueno, pero sabemos que tenemos que pagar la deuda que el macrismo nos dejó, sacarnos de encima al fondo y que el gobierno que viene también va a ser un gobierno que tenga que seguir trabajando y dando esta disputa con el Fondo Monetario Internacional, donde la soberanía de los argentinos se ponga en juego, donde nuestro crecimiento, nuestro desarrollo se ponga en juego y no logren otra vez empobrecernos como nación. Y por eso necesitamos que el próximo presidente sea Sergio, porque volver al pasado y ver cómo nos entregaron al fondo y a los organismos internacionales ya nos hizo mucho daño. La gente quedó afuera, ¿no? Y por supuesto también reconocer que como espacio político, como gobierno, hemos tenido errores, hemos tenido también una pandemia que no se dio en ninguna parte del mundo como se dio en esta etapa, hemos tenido una sequía histórica, hemos tenido la guerra, pero básicamente hacernos cargo también de las cosas o de quienes hicieron mal las cosas. Ahora te quiero preguntar cómo te imaginás ese 13 de agosto, esa postal. Pero antes, si te parece, vamos a ver, porque hablábamos recién del FMI y Massa habló también del FMI en este acto en Tucumán y lo compartimos. Decirle a los argentinos, que viene el tiempo de buscar una nueva independencia, que es otra vez la independencia económica. Ellos nos llevaron al fondo. Nosotros vamos a sacar del fondo a la Argentina. Vamos a pagar lo que debemos. Vamos a ser soberanos y vamos a elegir nuestro destino de nación. Bueno, un gran acto de campaña en el norte, ¿no? En general, una recorrida por varias provincias. ¿Cómo sigue la campaña, Cecilia? ¿Y cómo te imaginas esa foto del 13 de agosto? Sigue caminando barrio por barrio, casa por casa, boca a boca, como hoy lo dijo Sergio. Sergio va a seguir con también actos de militantes, de ciudadanos. Mañana hay un acto en Merlo a la tarde de mujeres y vamos a seguir trabajando de acá al 13 de agosto, llevando nuestra propuesta, intentando bajar el nivel de violencia de la oposición, intentando plantear qué es lo que se juega el 13 de agosto. Y también el 13 de agosto se juega que el 14 seguimos gobernando, ¿no? En este tiempo y el 14 seguimos gobernando. Por eso es importante que el 13 los argentinos vayan a votar y que el 14 el país no se vaya al diablo, que tengamos previsibilidad y sobre todo certezas de que el camino que trazamos hace un tiempo, yo creo que hace casi un año ya que Sergio es ministro de Economía y le puso conducción política, dinamismo, trabajo y sobre todo previsibilidad a la economía argentina, con muchas dificultades. Por eso él más que nadie es consciente de que hay que ocuparse, de que hay que preocuparse, que hay que estar y está. Y el 14 vamos a seguir cuidando mucho eso, ¿no? Cecilia, esta es una más personal. Bueno, vas a ser candidata, ya sos candidata a diputada. Quería preguntarte si vas a extrañar presidir la Cámara de Diputados, qué balance haces y cómo fue presidir la Cámara teniendo en cuenta que ahí está tu viejo y tu expareja. ¿Por qué voy a extrañar? Vos decís que en diciembre me... No, digo de presidir después, o sea, ¿crees que vas a seguir presidiendo la Cámara de Diputados? Yo creo que vamos a ganar la elección y que vamos a seguir presidiendo la Cámara de Diputados. ¿Y te ves presidiendo la voz? O no, la verdad que hay muchos compañeros y compañeras, pero digamos,
la verdad es que creo que el militante, digamos, entiende siempre que los cargos son circunstanciales, ¿no? Fue una experiencia fuerte porque soy la primera mujer que me tocó en la historia de la Argentina presidir la Cámara de Diputados. Me tocó además sucederlo a Sergio, que tiene una capacidad, digamos, de generar consensos y diálogos con otros actores que a mí, la verdad, me costó mucho intentar tener porque tengo por ahí un carácter más ¿Lo seguías a vehemente. Sergio cuando él era el presidente? ¿Tomabas apunte más allá de que no sabías que eras la heredera? Sí, sí, y además le admiro mucho esa capacidad que tiene de escuchar y de ser paciente, ¿no? Y después tomar decisiones sin estar condicionado. Pero fue una experiencia, es una experiencia muy fuerte. La verdad que, digamos, también hubo momentos donde me costó más por ser mujer, pero siempre digo que ojalá que haya sido la primera mujer, pero no la última. Y en relación a eso, instalaste que te digan presidenta. Presidenta. La verdad que Difícil. Difícil no lo esa logro batalla. todavía. Muchas veces me pasa, mi papá me dice presidente. Entonces, pero bueno, nada, son pasitos que tenemos que ir dando, no por el presidenta, sino por el reconocimiento Claro. a que la mujer puede ocupar esos lugares. Mirá, cuando yo llegué a la Cámara éramos oposición y cuando Sergio asumió, que a Máximo le tocó asumir la presidencia del bloque, ellos fueron los dos primeros que tomaron nota e hicieron una resolución para que las comisiones sean presididas por un hombre o una mujer y podamos alternar las mujeres la presidencia y la vice. Porque hasta ese momento las comisiones importantes de la Cámara eran presididas por hombres y a la mujer por ahí nos daban la comisión de familia, la comisión de mujer, la comisión de niñez. Pero sobre los otros temas centrales y estructurales no podíamos hablar. Bien, Cecilia, tenemos que hacer una tanda. Bueno, Sí, y en relación a lo que te cortita. preguntaba, compartir con tu viejo, ¿cómo fue la experiencia? Es una linda experiencia, difícil. Difícil. Sí, sí. Linda y difícil. Linda y difícil, con mi viejo y con el papá de mi hija. Con los dos es raro, porque los tengo que llamar al orden. Muchas veces son dos diputados revoltosos, ¿no? Los tenés que Activos. retar. Hablan mucho, claro. Hablan mucho, se me pasan con los tiempos y esas cosas. Y son muy de confrontar, sobre todo Leopoldo. Sí, sí, picante los dos. Vamos a una tanda muy breve. ¿Te puedes quedar un ratito más? Sí, claro. Bueno, vamos a una tanda muy breve. Ya seguimos con más Fuera de Agenda. Y Cecilia Moró acá en el piso de C5N. Ya venimos.